Bueno, no sé qué pasó ahora en esta oportunidad, porque se cortó. Estoy unido directo a red con cable en este momento. Bueno. ¿Se escucha ahí? Sí, Sí, profe, se escucha. sí. ¿Se escucha bien o se escucha más o menos? Se escucha bien. Bueno. Voy de nuevo. Decía que lo que estaba comentando era que existen en el intestino células que secretan hormonas hacia, no la luz, sino que secretan hacia, ahí está, sino que secretan hacia el intersticio. Nosotros conocemos un par de esas hormonas. Nosotros, las otras clases de fisiología, en las clases previas de fisiología, habíamos hablado sobre la secretina, sobre la colecistoquinina, que son hormonas que son secretadas al torrente sanguíneo y tienen que ver con secreción pancreática, secreción biliar. Y esas hormonas que nosotros habíamos mencionado, dijimos que las fabricaba el intestino, las liberaba el intestino, y efectivamente son estas células que llamamos argentafines las que liberan esas hormonas al torrente sanguíneo. Bien, entonces el epitelio tiene células argentafines, células caliciformes, células absortivas, que son los enterocitos. En lo que se llama la lámina propia, que es el intersticio, nosotros le llamamos recién intersticio, le podemos llamar también lámina propia, la lámina propia o intersticio contiene, como dijimos, vasos sanguíneos y el quilífero central. Eso ya habíamos contado. Por otro lado, un poquito, por otro lado, ahí está. ¿Está? Por otro lado, entre las vellosidades quedan espacios, ¿no es cierto?, que comunican con la luz. Sin embargo, el fondo de esos espacios, que serían estas zonas que estoy marcando con el cursor, aquí, 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 el fondo de esos espacios, que son como fondos de saco, son sitios donde se secreta principalmente agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Nosotros habíamos contado el otro día que el intestino tiene una secreción bastante abundante de agua y electrolitos. Bueno, esa agua y electrolitos son secretadas en las criptas, es decir, en el espacio que hay en la profundidad entre una vellosidad y otra. O sea, acá hay una vellosidad, acá hay otra vellosidad, acá hay otra vellosidad. En la profundidad del espacio que hay entre las vellosidades, existen células que son secretoras y toman el nombre en conjunto de glándulas de Lieberkühn. Esas glándulas de Lieberkühn lo que hacen es sintetizar, secretar agua y electrolitos. O sea que el intestino secreta agua y electrolitos hacia la luz, pero secreta hormonas hacia el intersticio. Las secreciones hacia la luz están dadas por células epiteliales que se encuentran en el fondo de la unión entre dos vellosidades. Ese fondo se llama glándula de Lieberkühn. Por último, en la pared del intestino hay cúmulos de linfocitos, hay cúmulos linfocitarios. Acá pareciera, esto que está acá pareciera un cúmulo, cúmulos linfocitarios. Y esos cúmulos linfocitarios, que se encuentran justo por debajo de la mucosa, toman el nombre de placas de Peyer. Nosotros ya habíamos contado lo que era una placa de Peyer en alguna oportunidad. Una placa de Peyer es un cúmulo de linfocitos
cuya función está relacionada con la toma de contacto de esos linfocitos con sustancias que están dentro del intestino. ¿Para qué? Para generar una respuesta en la medida en que las sustancias que se consideren exógenas al organismo quieran tomar contacto con el organismo, es decir, son una especie de defensa. Pero ojo, porque el hecho de que están esas placas de Peyer también es un problema a veces, porque las placas de Peyer pueden ser, esos linfocitos de las placas de Peyer pueden ser los motivos por los cuales tengamos alergias a algunos alimentos. O sea que las alergias a los alimentos, no la intolerancia, la alergia. Las intolerancias son otra cosa, son un problema en la digestión. En cambio, las alergias son procesos que tienen que ver con la inmunidad y que por ende tienen que ver con células que pueden estar en estas placas de Peyer. Pueden ser linfocitos, pueden ser macrófagos, están involucrados, células que están en estas placas, están involucradas en la respuesta o en una respuesta de reconocimiento a cosas ajenas. O sea que las placas de Peyer intervienen en la inmunidad. Cuando nosotros, si ustedes alguna vez, bueno, ahora no tanto, pero en algún momento daban propagandas en las cuales decía yogur pirulo mejora la inmunidad. Bueno, lo que hacía el yogur pirulo era estimular estas placas para que los linfocitos de estas placas mejoraran su respuesta. Y con eso se lograba una mejoría en parte del sistema inmunitario a responder ante distintas cosas. Es decir, eso era como una especie de entrenamiento para linfocitos. Eso tenían los yogures, en algunos casos se les ponían bacterias diferentes. Eran probióticos. Claro, probióticos, sí, se pone. En realidad el probiótico no es exactamente, el probiótico es una sustancia para mejorar la flora, pero los probióticos pueden mejorar la flora y de esa manera, porque la flora son bacterias, la flora intestinal permanentemente estimula estas placas de Peyer. Entonces por ahí, en forma indirecta, uno puede estimular con probióticos, estimular la flora y obtener una mejoría en la flora que a su vez estimula estas placas. O bien puede suministrar gérmenes, ustedes saben que los yogures tienen lactobacilos, entonces que son gérmenes que están directamente en el yogur, no es que el germen está en otro lado, el germen está en el yogur. Se le ponen bacterias para que se produzcan los fermentos que lo que nosotros llamamos yogur. Bueno, entonces de acuerdo a lo que uno coloca de flora, va a tener un mayor o un menor estímulo de estas placas de Peyer. Además le puede agregar sustancias que son, como decís, probióticas para estimular la propia flora intestinal y a su vez que ésta estimule las placas. Cualquiera de los mecanismos lo que estimula son los linfocitos de las placas para que la inmunidad esté, digamos, un poco más alerta y entonces a eso le llaman mejorar la inmunidad. Bueno, pero el mecanismo está relacionado de esa mejoría de la inmunidad con estimulación de células que están en estas placas de Peyer, que están en el intestino a lo largo de todo el intestino. Bien. Entonces, una vez que hemos visto esto, nada, luego les cuento que el intestino tiene, esto era la capa mucosa y la submucosa. Luego les cuento que el intestino tiene una capa muscular, circular, y una capa muscular longitudinal. Y por fuera de esta muscular está, por supuesto, la adventicia. La adventicia del intestino es el propio peritoneo. Cuando uno come chinchulín, la hoja que está afuera, que uno tiene que tironear un poco, eso es el peritoneo. Esa hoja dura, chiclosa, es el peritoneo. Ese peritoneo está tan pegado al órgano que es parte de ese mismo órgano. Se le llama adventicia. Bien, entonces hemos contado un poquito sobre el intestino delgado y les cuento un poquito sobre glándulas anexas. Primero les voy a contar sobre páncreas y después les voy a contarles sobre hígado. El páncreas.
El páncreas es un órgano que muchos de ustedes probablemente este año supieron dónde está, saben recién ahora dónde está, porque a veces la gente conoce que tiene un páncreas, pero no sabe ni dónde está. El páncreas es como la laringe. La laringe, uno dice, ¿dónde está la laringe? Y la gente se toca el cuello, todos se tocan, pero no saben bien dónde está justo, es una cosa que está ahí, ¿no? Bueno, y el páncreas es parecido, el páncreas está ahí. En este caso nosotros hablamos del páncreas. El páncreas es un órgano glandular, es un órgano glandular mixto, es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque tiene secreción endocrina y tiene secreción exócrina. Es una glándula mixta que se encuentra por detrás del estómago. En el dibujo que tenemos acá se ve perfecto el estómago cortado, se ve el estómago cortado, y por ende, así es como puedo ver el páncreas, porque si estuviera el estómago no podría ver el páncreas, podría ver solo un pedacito del páncreas. Se encuentra entonces por detrás del estómago y por delante de la cavidad retroperitoneal, es decir, de esa cavidad que está justo detrás del peritoneo y los órganos de peritoneo. Bien, entonces tengo ese páncreas, lo tengo más o menos ubicado, ahora lo voy a ubicar mejor. Por ahora les cuento, el páncreas, que es un órgano glandular, tiene la forma que se ve acá. Se lo ve acá, a la izquierda, y acá se lo ve sueltito. El páncreas tiene una porción dilatada, a la que le llamamos cabeza. La cabeza tiene un proceso, como una saliencia, ¿no? Un proceso que se llama proceso unciforme o gancho, ahí lo tienen como gancho, gancho o proceso unciforme del páncreas. Es una parte de la cabeza. Luego, la cabeza se adelgaza y forma como una especie de cuello, pero en vez de llamarle cuello a ese adelgazamiento, le llamamos istmo. Istmo como el istmo de la geografía, ISTMO, istmo. El istmo es un adelgazamiento, entonces, es un adelgazamiento del órgano, justo por al lado de la cabeza. O sea, la cabeza se adelgaza por el istmo. Luego, viene una porción homogénea, cilíndrica, que es esta que está acá, que se llama cuerpo. ¿Está bien? El istmo también se llama cuello, ¿ven? Acá está como cuello. El istmo o cuello. Luego tenemos el cuerpo. Y luego el cuerpo se adelgaza y forma la cola. O sea que este órgano tiene una cabeza, un cuello o istmo, un cuerpo y una cola. Esas son las porciones del páncreas. Así dice que es como se lo describe al páncreas. Y la cabeza tiene un proceso que se llama gancho o proceso unciforme del páncreas. Entonces, ahí lo tengo macroscópicamente. La cabeza del páncreas, habíamos dicho recién, queda enmarcada por el duodeno, como se ve acá. Primera porción de duodeno, segunda porción de duodeno, tercera porción de duodeno, cuarta porción de duodeno. El duodeno enmarca la cabeza, queda atrapada en la cabeza. El cuerpo y la cola quedan detrás del estómago. La cola termina en este órgano que es el vaso. ¿Está bien? Entonces tengo que se contacta con el vaso hacia la izquierda, con el estómago por delante, con el duodeno hacia la derecha, que le forma un marco, el marco duodenal. Por delante del páncreas dijimos que está el estómago, pero fíjense lo que sale acá, que no importa, si yo les cuento, no me importa en sí más que para mostrarles. Esto que está acá es el colon transverso, de este lado, de este lado. Me río porque suena una alarma, es lo único que me faltaba, una alarma sonando. Ya es como... Bueno, en la parte anterior del páncreas se puede ver cómo emerge
de la parte anterior del páncreas emerge una hoja doble de peritoneo que se llama mesocolon transverso. Acá está cortado, es el meso del colon transverso. Entonces tengo el páncreas con sus porciones, relación anterior el estómago, relación izquierda el vaso, relación derecha el marco duodenal, ¿está bien? Y de adelante se le desprende el mesocolon transverso. Detrás del páncreas está la arteria aorta, pero detrás del páncreas hay una cosa muy especial que ahora les voy a mostrar, que se llama vena porta. La vena porta se forma por detrás del páncreas, ahora se las voy a contar en un rato. No, hoy no sé si se las voy a contar, pero en la próxima se las voy a contar. Bien, entonces ahí tengo el páncreas. Ahora, el páncreas por dentro tiene dos conductos bien delimitados. Acá veo bien visibles. Acá veo uno, que hace una curvita y sigue, y acá veo el otro. Esos conductos se llaman conductos pancreáticos. El conducto pancreático más grande se llama conducto pancreático principal. Y el más pequeño se llama conducto pancreático accesorio. ¿Está bien? O sea que ahí tengo los conductos pancreáticos que atraviesan el páncreas. El pancreático principal atraviesa todo el páncreas. Y el pancreático accesorio está solo en la cabeza. Ese conducto pancreático principal que se ve ahí tiene un montón de conductos más pequeños que abocan en ese conducto pancreático. Ese conducto pancreático principal es el que recibe, en última instancia, el jugo pancreático. Y a su vez, es el que vuelca el jugo pancreático en el duodeno. Entonces ahí tengo conducto pancreático principal. En este sentido, aclaramos que el conducto pancreático principal muchas veces termina en el duodeno junto con este otro conducto que se llama colédoco. ¿Ven? Que terminan juntos. Recién habíamos visto, acá, ahí, en esta diapositiva, acá se puede ver cómo el conducto colédoco y el pancreático principal terminan juntos en la papila mayor, en la segunda porción de duodeno. ¿Está bien? Bien. Ahí está. Bueno, ahora, cuando uno analiza el páncreas, ahí lo ve macroscópicamente. Cuando uno analiza el páncreas estructuralmente, o sea, cuando uno lo analiza microscópicamente, se encuentra con lo siguiente. Se encuentra con que hay un montón, acá no se ve, miren, yo les voy a mostrar primero en el anterior. En el anterior, acá se ve como el páncreas está todo lobulado, es decir, tiene como globitos. ¿Ven que el páncreas tiene como globitos? Esperen un segundito. ¿Se ven como los globitos del páncreas? Sí, se ven perfecto. El páncreas tiene como globitos. No son globitos en realidad, por supuesto. O sea, no son globitos verdaderamente. Sino que ahí está, se llaman lobulillos pancreáticos. Son como globitos, pero no son globitos, porque eso no está lleno de aire. Eso es macizo. Entonces, esos lobulillos pancreáticos, cuando uno lo analiza el páncreas, va a ver esto. Cada bultito de esos está lleno de esto. ¿Y qué hay acá? Bueno, acá no se ve muy bien. Ustedes no distinguen bien, yo veo perfecto, pero si prestan atención, miren, yo les voy a mostrar uno. ¿Se ve este círculo acá? Sí. Si uno mira este círculo, ahora que ve ese círculo, ustedes van a poder ver ese patrón circulito en todos lados. Fíjense, está acá. Acá también lo veo. Acá también lo veo.
Acá también lo veo. Acá también lo veo. Me voy para este lado y veo también patrón circulito. A ver si encuentro uno fácil. Acá, patrón circulito. O sea, ese patrón circulito se expande a lo largo de todo el órgano. Esto es tabique de tejido conectivo entre los lobulillos, entre esos bultos. O sea que estas estructuras son lo que hay adentro de esos bultos. ¿Qué hay adentro de esos bultos? Estos circulitos, que no son circulitos, son bolitas. ¿Y cómo se llaman esas bolitas? Se llaman acinos. O sea que el páncreas tiene una unidad funcional. Vamos con esto. El páncreas, en el páncreas voy a encontrar los acinos. Bien, ahora vuelvo a lo de la unidad funcional. Los acinos. Pero, si prestan atención también, van a ver islotes manchados. ¿Ven esto manchado? Entre los acinos aparecen estas manchas. Estas manchas no son células de los acinos. Estas manchas se llaman islotes. Islotes. ¿Está bien? Entonces, el páncreas tiene dos tipos de estructuras. Tiene esos lobulillos y tiene dos tipos de estructuras adentro. Dentro de los lobulillos puedo encontrar islotes y puedo encontrar acinos. Los acinos son bolitas que fabrican jugo pancreático. En cambio, los islotes fabrican hormonas. El jugo pancreático sale de los acinos por los conductos de los acinos, que se llaman conductos acinares. Los conductos acinares se van reuniendo y terminan en el conducto pancreático principal y accesorio que vimos recién. Bueno, los conductos pancreáticos principal y accesorio que vimos recién. En cambio, los islotes no tienen conductos, secretan directamente a la sangre, al intersticio y a la sangre. Entonces, el órgano, decimos que tiene dos funcionalidades básicas, de acuerdo a sus secreciones. Tiene una secreción funcional exócrina, que está dada por la función de los acinos, que fabrican jugo pancreático, y luego tiene una función endócrina, que está dada por los islotes, que fabrican hormonas. Por eso se dice que el órgano es un órgano mixto. Entonces, ahí veo los islotes, acá está marcado ahí, pero es ahí al costadito, se puede ver el islote, y acá están los acinos. ¿Ven? Se ven acinos por todos lados e islotes sueltitos por ahí. Entonces por eso se dice que el páncreas es un órgano mixto. Hay un páncreas exócrino representado por todos los acinos y un páncreas endocrino representado por los islotes. No hay separación entre unos y otros. Es decir, los islotes son como islotes entre acinos. ¿Está bien? Los islotes son como pequeñas islas entre acinos. Ahora, dentro de los islotes hay células alfa, beta, F, delta. Ahí las tenemos. ¿Está bien? Células que hay en los islotes. Y cada una tiene un tipo de secreción, se ve ahí. ¿Está bien? Fíjense, ¿quién secreta la insulina? Células beta. Eso ya lo habían visto seguramente en bioquímica. Igual lo habíamos contado nosotros algo en fisiología, pero también lo habían visto. O sea que ya acá les estoy mostrando dónde están las células beta que secretan la insulina. También hay células alfa. Acá no están distinguidas unas de otras, pero bueno, también están las células alfa que secretan glucagón. Y hay otras células más, las F, las delta. Ahí tenemos entonces las células pancreáticas que pertenecen al páncreas endocrino. Estas células fabrican hormonas como esas que están ahí anotadas y las liberan al torrente sanguíneo. En cambio los islotes, en cambio los acinos fabrican jugo pancreático. ¿Está bien? Los acinos fabrican, como dice acá, el jugo pancreático. Entonces el páncreas tiene una doble estructura. La estructura endocrina y exócrina. Fíjense qué curiosidad. Insulina. Insulina. ¿Qué significará insulina? ¿De dónde viene la palabra insulina? Viene de la palabra ínsula. ¿Y qué es una ínsula? Un islote. Una ínsula es una isla. O sea que la insulina, que podría llamarse también islina, podríamos llamarle islina,
hace referencia a una hormona que se fabrica en una isla, en un islote, que es como una pequeña isla de células en un mar de ácidos, por llamarle de alguna manera. ¿Se entiende el significado de insulina? Insulina es la secreción de una ínsula, es la secreción de una isla. La secreción de los islotes, la insulina. Si en vez de describirlo como una isla, esto lo hubiéramos descrito como una roca, entonces esto en vez de llamarse insulina hoy se llamaría roquina, por ejemplo. La secreción de las rocas pancreáticas, por llamar. Pero como lo que la secretan son células de los islotes, le pusieron insulina. Bueno, entonces ahí tenemos la estructura, la ultraestructura del páncreas. ¿Está bien? Los islotes pancreáticos, ahí tenemos. Bien. Entonces, hemos visto una palabra del páncreas como para tener noción de nuestro amigo el páncreas. Y me voy a ver ahora al otro órgano. ¿Quién es el otro? El hígado. El hígado, amigos míos. Una palabra antes del hígado, les cuento lo siguiente. Una palabra antes del hígado que les cuento que es esta. La pared del abdomen, esta pared del abdomen, la pared anterolateral del abdomen, la podemos dividir anatómicamente de la siguiente manera. Tomamos el punto hemiclavicular. Hemi es la mitad de la clavícula. Hemiclavicular. Luego tomamos el punto medio de la arcada inguinal o ligamento inguinal, que es el que separa el abdomen del muslo. Cuando ustedes se sientan o cuando están paradas, ven el pliegue del abdomen, se ve perfecto, el pliegue, perdón, inguinal, se ve el pliegue inguinal perfecto, todo el mundo puede ver su pliegue inguinal, se mira en el espejo y ve el pliegue inguinal, es decir, la separación de la raíz o comienzo del muslo, la separación con el abdomen forma una línea bien visible en todos, que se llama pliegue inguinal, y acá lo tengo. Es este que está acá. Entonces, línea media del pliegue inguinal, o punto medio del pliegue inguinal, punto medio de la clavícula. Trazo una línea. Hago lo mismo del otro lado. Luego tomo el reborde costal, que es esta parte más baja de las costillas, digamos, en la última costillita y todo el cartílago costal de las últimas costillas, tomo el reborde costal, ahí abajo, y acá abajo, trazo una línea horizontal. Tomo las crestas ilíacas, que son esas formas semicirculares donde apoyamos las manos, ¿no es cierto? Cuando decimos, ¿qué te pasa? Por ejemplo, ¿qué te pasa? Y uno apoya las manos en unos semicírculos que tienen a los lados del abdomen, eso se llaman crestas ilíacas. Entonces tomo el borde de la cresta ilíaca, trazo una línea de lado a lado, tomo los rebordes costales, trazo una línea de lado a lado, tomo las líneas semiclaviculares y hago una línea hacia abajo de cada lado, y entonces la pared anterolateral del abdomen la puedo dividir en 9 cuadrantes. ¿Está bien? La pared anterolateral del abdomen tiene 9 cuadrantes. Los cuadrantes superiores tienen uno de un lado, otro del otro y otro en el medio. Los dos laterales se llaman hipocondrios, con H, hipocondrio. El central, el cuadrante central, se llama epigastrio. Entonces, en la parte superior del abdomen, en la pared abdominal, tengo los hipocondrios y el epigastrio. En el medio, de los rebordes costales hasta las crestas ilíacas, me quedan otros tres cuadrantes. Los cuadrantes laterales se llaman flancos, flanco derecho, flanco izquierdo. Y en la región central, el cuadrante central, se llama región umbilical. Por último, las crestas ilíacas me vuelven a determinar un nuevo plano, un nuevo espacio, una nueva división, y por debajo de esa unión entre las crestas ilíacas me quedan otros tres cuadrantes más.
Esos cuadrantes se llaman, los dos laterales, se llaman fosas ilíacas. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Y el central se llama hipogastrio. O sea que un abdomen, si yo tengo el abdomen así, al abdomen lo divido dos líneas que bajan, hemiclavícula, y dos líneas horizontales, reborde costal y crestas ilíacas. Y con eso me quedan 9 cuadrantes. Esos 9 cuadrantes se llaman como les acabo de mencionar. ¿Y por qué les menciono los cuadrantes? Porque habitualmente esos cuadrantes determinan qué órgano hay en la pared, pero del lado de adentro. ¿Está bien? Y con el hígado particularmente, se dice que el hígado, en su proyección hacia la superficie, ocupa el hipocondrio derecho. Es decir, la parte superior, el cuadrante superior derecho, lo ocupa el hígado. De esa misma manera, y ya que lo mencionamos, el estómago ocupa el cuadrante correspondiente al epigastrio. ¿Está bien? De hecho, si ustedes escuchan, cuando habla, no sé, se supone que el médico tiene que, si habla con otro médico, dice, fulano tiene un dolor epigástrico. Epigástrico significa que es un dolor en la zona del epigastrio. O por ejemplo, por ahí escuchan, fulano tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿No será que su apéndice? Claro, como el apéndice suele encontrarse en la fosa ilíaca derecha, en la profundidad, entonces se lo asocia con eso. ¿Sí? Bueno, entonces les conté eso, en realidad se los conté para decirles que el hígado es un órgano que justamente se lo describe como un órgano que está en el hipocondrio derecho. ¿Está bien? Entonces en el hipocondrio derecho encontramos el hígado. El hígado obviamente es un órgano impar y se extiende del hipocondrio un poco hacia el epigastrio. Ahí lo tengo el hígado, ¿eh? Ahí está